Queridos jóvenes, mucho gusto, una alegría de poder compartir con ustedes. Ese día quisiera recordarles algo muy importante que sucedió en la iglesia. El año 2019, o sea, el año pasado, a conclusión de la 15ª Asamblea General Ordinaria de los Obispos, el Papa escribió una exhortación apostólica que tiene como título Christus Vivit, en latín, que quiere decir vive Cristo. Y en esta asamblea general el Papa comenzó diciendo una cosa muy bonita. Dijo: Cristo vive, Él es nuestra esperanza y la juventud es la cosa más hermosa en este mundo. Dijo también que Cristo, que todo lo que Él toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. No se puede entonces hablar de la juventud también sin la persona de Cristo. Por eso yo quisiera decirles a ustedes, más que todo recordarles lo que en esta exhortación apostólica el Papa Francisco quiso decirnos, y usó unas frases muy interesantes que nos tienen que mover a nosotros, especialmente a ustedes los más jóvenes, que decía el Papa: corran más rápido que los lentos y los temerosos. O sea, nos invita a movernos, casi a correr. Y entonces el Papa también decía a los jóvenes, les decía a ustedes: por favor, no se pongan a la cola, sino sean protagonistas de la historia, de esta historia que está cambiando. Y entonces decía que todos somos amados por Dios, que Dios tiene un plan de amor y que parte de la vocación de los jóvenes es precisamente descubrir ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. A Dios se le encuentra y se entra a la experiencia de Él a través de la oración, o sea, desde el Evangelio. Y entonces el Papa decía: dejen que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y el Papa mismo nos decía a nosotros en esta exhortación apostólica: yo todos los días le pregunto a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga. Entonces, hablar a Dios, decía el Papa, en las buenas y en las malas, o sea, en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Dios, entonces, dice también que en la experiencia de la vida del joven, Él siempre deja un margen de incertidumbre en las situaciones y en las cosas para que el joven pueda decidir desde su libertad. O sea, que Dios no obliga a nadie, sino que te da las posibilidades que tú también puedas elegir desde tu libertad. Y esta es la belleza de Dios, que camina con nosotros y hace parte de nuestra vida. Y entonces decía: busquen horizontes nuevos, ábranse al encuentro. Y usaba aquella frase muy famosa que hemos repetido muchas veces: remen mar adentro, en estas aguas que nos recuerdan que estamos llamados nosotros a remar mar adentro. Busquemos estos horizontes. El mundo, le decía a ustedes, el Papa, con ustedes puede ser distinto. Pero yo lo que quisiera mencionar hoy de esta hermosa exhortación apostólica es que el Papa tocó un tema muy importante donde hablaba del ambiente digital. Él decía que nuestro mundo contemporáneo se caracteriza precisamente por esta realidad digital. No se trata, entonces decía, solo de usar instrumentos de comunicación, sino vivir en una cultura ampliamente digitalizada. O sea, esta cultura digital prácticamente está marcando nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro espacio, y nuestras relaciones humanas también. Es una manera entonces en la cual el joven de hoy, especialmente los que han nacido en este ambiente, tienen el privilegio inmediato de entrar a la escucha, y a veces a través de la imagen. Anteriormente, pues nosotros, para poder tener una idea, un concepto, teníamos que escuchar atentamente
algo. En cambio ahora los jóvenes, a través de la imagen que el mundo digital les ofrece, se van haciendo ya una idea o van percibiendo lo que el mundo les está pidiendo. Y en este mundo digital, especialmente la web, las redes sociales, nos decía el Papa, parte de esta exhortación es que es como una plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y se encuentran fácilmente. Es una extraordinaria oportunidad, entonces, esta realidad digital de diálogo, de encuentro y de intercambio entre personas. Pero también esta realidad, como todas las realidades, está atravesando por momentos difíciles, a través de límites y carencias que nos presenta. Podríamos decir que este mundo digital también puede crear dependencia en los jóvenes, crear una actitud de aislamiento y también de pérdida de realidad, o sea, del contexto de la realidad. O sea, puede obstaculizar también las verdaderas y auténticas relaciones interpersonales. Y entonces no hay que cerrarse a la realidad digital, pero tenemos que estar atentos a no caer en dependencia de ellas. El Papa, tocando esta temática, nos decía a nosotros que para poder tocarla él había escuchado el trabajo de alrededor de 300 jóvenes de todo el mundo que le habían presentado como una conclusión de lo que ellos habían realizado. Y entonces los jóvenes que estudiaron esta temática decían que las relaciones online pueden volverse inhumanas. O sea, pueden crear una realidad ilusoria que ignora la dignidad humana. Y entonces la encíclica, fruto del trabajo, habla de una migración digital. O sea, un desraizarse, desconectarse de la realidad, aún sin moverse de su ambiente cultural, quedarse desraizado. Y entonces a esto se le llama la migración digital. O sea, un distanciamiento de la familia, de los valores culturales, que lleva a un mundo de soledad y hace experimentar una falta de raíces, como decía, aunque se permanezca en el mismo lugar. Y entonces, para nosotros, especialmente para ustedes, queridos jóvenes, esta realidad que toca la exhortación apostólica es un desafío nuevo. O sea, el saber conectarse con el mundo digital, pero sin perder su identidad. O sea, sin perder su contexto cultural. O sea, tener una buena relación y una sana comunicación a través de las redes sociales. Y es por eso que nosotros también, aprovechando esto, queremos proponerles a ustedes, queridos jóvenes, que no nos detengamos, que sigamos comunicándonos. Ustedes van a enriquecer la vida nuestra y nosotros también con nuestra espiritualidad, que le llamamos espiritualidad del Éxodo, le vamos a enriquecer y les vamos a acompañar. Entonces esperamos que esto no se detenga y sigamos caminando. Y no nos quedemos en la cola, como decía el Papa, sino que seamos protagonistas de un mundo que está cambiando. Que Dios les bendiga y mucho gusto y adelante. Buenas tardes.